Alumnos, ¿cómo están? Les habla la profesora Marlene Vázquez. El día de hoy vamos a tener la clase virtual de tutoría dirigido a los alumnos del segundo año de secundaria y el tema que vamos a desarrollar es la autoestima. Antes de empezar les voy a dar algunas indicaciones generales que tienen que tomar en cuenta. Ustedes van a copiar la clase en el folder de tutoría y luego tienen una tarea que van a desarrollar y la van a presentar al día siguiente de la clase desarrollada, ¿no? Ahí se le va a indicar la fecha en la cual ustedes van a presentar, ¿ok? Bien, entonces voy a dar inicio al tema de la autoestima. Bien, a lo largo de la vida, las personas van asumiendo ideas de cómo somos, cuáles son nuestras habilidades o nuestras limitaciones. Y este proceso consiste en formarnos un concepto de nosotros mismos, es decir, ahí estamos hablando de un autoconcepto, ¿no? Donde a partir de esto construimos lo que es la valoración y la aceptación de uno mismo. Entonces, a esta capacidad de valorarse y de aceptarse, nosotros le llamamos autoestima, ¿ya? Entonces, primero se va a dar el autoconcepto, que quiere decir la idea que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Y luego de ahí construimos la valoración y la aceptación, la cual nosotros nos consideramos, ¿no? Entonces decimos que la autoestima se desarrolla progresivamente desde que somos pequeños, desde la infancia, donde vamos recibiendo una serie de opiniones y apreciaciones sobre lo que hacemos, cómo nos comportamos, y todos estos mensajes las van interiorizando y se va formando su propia autoestima, que podría ser positivo o negativo, va a depender mucho de los mensajes que reciba, ¿no? En este caso de las opiniones o apreciaciones que haga las personas que se encuentran alrededor sobre lo que hace, sobre sus acciones y cómo se comporta. Entonces, por eso es que tenemos que tener mucho cuidado porque muchas veces esas apreciaciones negativas pueden ser dañinas para los niños, ¿no? que están formando su autoestima. Bien, en la niñez sus logros académicos van a contribuir mucho con la aceptación de sí mismo, ¿no? O sea, cuando ya hay un logro, pues eso fortalece al niño a alcanzar lo que quiere, ¿no? A tener más confianza de sí mismo. Pero si al momento de corregir esta apreciación puede ser quizás una, una frase donde daña, ¿no? al niño, y pueda hacerle sentir de tal manera que no puede, que no sabe. Entonces eso puede hacer que desconfíe de sí mismo, ¿no? Y no quiera o no tenga la confianza de hacerlo por sí mismo. Entonces, y esto ya en la adolescencia, ya el autoconcepto con la autoestima se van a relacionar y van a estar influenciados, uno de ellos por los cambios físicos que van a ir experimentando, ¿no? Y esas preocupaciones por su aspecto físico, por su identidad sexual y también por la aprobación de las otras personas van a determinar la autovaloración de los adolescentes. Tiene mucho que ver entonces aquellas apreciaciones que las personas que están alrededor comunican a los jóvenes, que de la cual pues va a generar confianza y seguridad en sí mismo, ¿no? O quizás lo contrario. Por eso es muy importante tener en cuenta estos aspectos. Para fortalecer la autoestima en esta etapa es necesario reconocer el aspecto físico, por ejemplo, ¿no? Cómo son y qué cosas te afectan. Es importante saber, ¿no? Y quererte y aceptarte
aceptar cómo tú eres, ¿no? Cómo son y qué cosas te afectan. En el aspecto intelectual, reconocer tus capacidades y debilidades para que puedas tú trabajar y lograr también tus objetivos académicos, y aquellos que no, para poder trabajarlo, ¿no? Entonces es bueno reconocer tus capacidades y tus debilidades. En el aspecto emocional, deben reconocer, aceptar y manejar sus emociones. Muchas veces se ven adolescentes que pierden el control de sí mismos, ¿no? En una cólera, en una ira, como que no manejan, no controlan, y eso es algo que se debe de trabajar. También decimos que la autoestima se manifiesta a través de palabras, estados de ánimo, hábitos y comportamientos. Por ello que a través de la conducta se puede identificar quiénes tienen una autoestima fortalecida o una buena autoestima, y quiénes tienen una autoestima debilitada o una baja autoestima. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a aprender a cómo darnos cuenta de cómo está nuestra autoestima. Eh, Antes de eso vamos a ver los factores que influyen en la autoestima. Una de ellas es el sentido de pertenencia a un grupo. Aquí estamos hablando de los adolescentes, ¿no? Se desarrolla cuando somos miembros activos de un grupo que nos rodea. Eh, Esto se refiere a la aceptación, ¿no? Cuando ustedes forman sus grupos, ¿no? De amigos, de amigas, y son aceptados, ¿no? Porque hay temas de, porque hay temas que ustedes comparten propios de la edad en la que se encuentran. Entonces eso les hace sentir bien. Luego tenemos el sentido de singularidad, que significa reconocerse como una persona única y diferente a las demás. Todos los adolescentes necesitan sentirse especiales. Es totalmente cierto. No hay dos personas que sean iguales, ¿no? Siempre cada uno es auténtico, cada uno es especial, por lo tanto no hay comparación, y eso es algo que debemos de tomar en cuenta, pensar que somos únicos, eso es importante. El sentido del poder es la capacidad de alcanzar las propias metas, da confianza y seguridad personal. Esto también, ¿no? Es un factor importante que ayuda a que los adolescentes aprendan a tomar sus decisiones, ¿no? Sabemos que van a haber de repente errores que se van a cometer, pero eso va a ayudar a que se puedan proyectar también y buscar soluciones a aquellas decisiones inadecuadas que se tomen, ¿no? Pero es importante que cada uno sienta la capacidad de poder resolver también conflictos. Tenemos el desarrollo de modelos, ¿no? Se logra con la interiorización de normas y valores que orientan una conducta socialmente adecuada. Es importante aquí, por ejemplo, la familia, ¿no? Las personas que están alrededor juegan un papel muy importante en la cual los jóvenes observan y también imitan este tipo de patrones de conducta, ¿no? La influencia del grupo es la forma como nos afectan las opiniones del grupo, al punto de llevarnos a cambiar nuestra manera de pensar y actuar. En esta etapa también es importante que si no se trabaja lo que es la toma de decisiones, la seguridad de sí mismo, pues muchas veces se dejan llevar por otras personas, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con la inseguridad y con la baja autoestima, ¿no? Bien, ¿cómo nos damos cuenta entonces si desarrollamos una autoestima fortalecida o una buena autoestima? Aquí tenemos algunas características. Reconocen sus cualidades y demuestran sus habilidades y talentos, ¿no? O sea, ellos no dudan en expresarlo, en demostrarlo, ¿no? Son espontáneos, ¿no?
Cuidan su aspecto personal por respeto a sí mismo y a los demás. Se preocupan por su salud física y emocional, evitan los riesgos, sienten expectativas ante situaciones nuevas. Eso es cierto, quieren experimentar, quieren conocer un poco más, ¿no? Manifiestan sus sentimientos y muestran respeto por los sentimientos de los demás. Son expresivos, ¿no? Tienen facilidad de poder comunicar lo que sienten, ¿no? Sin ningún problema. Y lo comunican, lo expresan. Toman decisiones correctas y actúan en base a sus convicciones, o sea, no se dejan influenciar por otros, ¿no? Sino que toman sus propias decisiones, así sean buenas o malas, y asumen las consecuencias de sus actos. Y manejan adecuadamente sus emociones también, ¿no? Entonces, estas son características de una autoestima fortalecida o de una buena autoestima. En el caso de una autoestima debilitada o baja autoestima, las características van a ser todo lo contrario a las que acabamos de mencionar en la autoestima fortalecida. Evitan demostrar sus cualidades, habilidades y talentos. Quiere decir ahí que ellos se cohíben, son tímidos, no son espontáneos, tienen temor, ¿no? Sienten que no tienen la habilidad, el talento para hacerlo. Descuidan su imagen o se obsesionan por ella también. Descuidan su salud y tienden a correr riesgos. Sienten temor a enfrentar situaciones nuevas. No hay esa iniciativa, ¿no? Ellos tienen la necesidad de que alguien haga por ellos, ¿no? No les cuesta mucho que ellos mismos puedan hacerlo por sí mismos. Evaden los conflictos y las responsabilidades, ¿no? Les cuesta mucho asumir, afrontar las consecuencias de sus actos, por ello es que también ellos prefieren evitar, ¿no? Evitar para no luego asumir las consecuencias, ¿no? Tienen mucho temor. No se sienten motivados para aprender o alcanzar nuevos logros. Como sienten que no son inteligentes, que no tienen la capacidad, entonces pues ellos como que se limitan para poder alcanzar nuevos retos o tener nuevos retos, ¿no? Reprimen sus emociones, son difícil de expresar, de comunicar lo que sienten, lo que piensan, no lo hacen por temor, por miedo, por inseguridad. Entonces, es lo que ellos temen, ¿no? Poder expresarlo porque sienten que es algo malo. Tienen dificultad para tomar sus propias decisiones, se dejan influenciar por otros. Y esto es muchísimo, ¿no? En el sentido de que les cuesta tomar sus propias decisiones. Siempre están dependiendo de los demás y muchas veces se dejan influenciar por otros. Entonces, ya tenemos las características de una autoestima fortalecida y las características de una autoestima debilitada. Seguimos. Bien, dentro de las actividades ustedes van a desarrollar lo siguiente. Van a definir qué es el autoconcepto. Cuando inicié la explicación de la clase les di una pequeña definición de autoconcepto. Ustedes van a escribir acá con sus propias palabras qué es el autoconcepto. Número 2, cómo se relaciona con la autoestima, ¿no? Hemos dicho autoconcepto, cómo yo tengo, cómo me considero yo, ¿no? Cómo yo expreso, cómo yo puedo describirme de mí misma y qué es lo que yo siento por mí misma, ¿no? El valor, el quererse, el aceptarse. Esa es la diferencia que ustedes tienen que establecer entre la 1 y la 2. En la número 3 señala qué afirmaciones corresponden a una persona con autoestima fortalecida, AF, o con autoestima debilitada, AD. A cada una de los indicadores que he puesto aquí, ustedes en el paréntesis van a poner si es AF, autoestima fortalecida, o AD, si es autoestima debilitada. O también lo conocemos como buena autoestima, baja autoestima, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Dice, no sé qué decir, mejor esperaré a que los demás opinen.
Esta será una característica de una autoestima fortalecida o de una autoestima debilitada. Así ustedes van a ir completando con las iniciales que están ahí en la pregunta. Luego, ¿qué relación existe entre la autoestima y el éxito? ¿Habrá alguna relación entre aquellas personas que han desarrollado una adecuada autoestima o una autoestima fortalecida para poder lograr el éxito? Ustedes tienen que poner ahí, explicar cuál es la relación que existe, ¿no?, entre la autoestima y el éxito. Pregunta número 5. ¿Qué significa el fracaso para una persona con alta autoestima o autoestima fortalecida? Igual, ¿no? El fracaso, la derrota, el hecho de que cuando las cosas no te salen bien, ¿cómo lo afrontaría una persona que tiene una autoestima fortalecida? Eso es lo que tienes que explicar en esta pregunta, ¿no? ¿Qué significa para este tipo de personas con autoestima fortalecida el fracaso? ¿Saldrían o no de esta situación? ¿Qué opinas? Número 6. ¿Consideras que tienes confianza en ti para alcanzar lo que te propones? ¿Por qué? Esta pregunta es personal, es algo que tú tienes que contestar, ¿no? Si consideras que realmente tú tienes la confianza de lograr todo lo que te propones. ¿Cómo lo harías o cómo lo haces, ¿no? ¿Por qué? Aquí tiene que ver con cómo reconoces tú que estás desarrollando tu autoestima. Tu autoestima está fortalecida, está debilitada, aún hay todavía por trabajar. Aquí esta es una pregunta personal que hay que trabajarla con mucha sinceridad, ¿ok? Bien chicos, entonces no se olviden de desarrollar todas las preguntas y presentarlas en la fecha indicada para poder revisarla. ¿Ya? No se olviden de presentar por el sitio web las tareas, por favor, para poder revisarlas a todos. Muchísimas gracias por su atención, cuídense mucho.